A carballiñesa Marisol Nova cumpre un ano ao fronte da Confederación de Empresarios de Ourense. O protagonismo e valor da muller na empresa e a necesaria unidade de todo o colectivo para actuar con máis forza son dous das doctrinas que defende e aplica no seu traballo diario, ademais da aposta por Ourense, os seus recursos e potencialidades. Neste primeiro ano de mandato, a presidenta da CEO destaca tanto o valioso traballo diario da CEO ao lado das empresas ourensáns como as accións puntuais e máis mediáticas, como por exemplo a xuntanza con empresarios de outros países para amosar as excelencias da nosa provincia. De mi llegada a la presidencia de la CEO hace justo un año, tanto yo como mis compañeros de equipo hemos puesto todo nuestro empeño en defender los intereses empresariales de esta provincia. Los tiempos están cambiando, pero las obras permanecen y nada nos gustaría más que nuestra tarea quedase en la retina de todos y todas las que, al igual que nosotros, pensáis y soñáis siempre en un Ourense mejor. Y no cejáis nunca en este empeño porque somos inconformistas y porque sabemos que esta provincia tiene todavía mucho por ofrecer. Por eso, con la certeza de que quien tiene un tesoro entre las manos, se le hemos mostrado a empresarios de México, Dinamarca y Suecia para promocionar la exportación de nuestros productos hacia esos mercados. Hoy hemos fomentado el potencial que tiene nuestro entorno rural, poniendo sobre la mesa tanto las experiencias de mujeres en este terreno como las fórmulas para atajar su despoblación y actuar en él con resolución y positivismo. Esta provincia que todos amamos ha forjado una raza de empresarios y empresarias con un sentido extraordinario de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. La labor de estas mujeres y hombres destacados ha servido para apuntalar un colectivo que siempre ha trabajado unido por Ourense y al que hay que agradecer su entrega, como hicimos en el primero de los homenajes que denominamos Toda una vida impulsando Ourense, en el que 5 ejemplos de éxito abrieron el camino para seguir reconociendo en posteriores ediciones a esta estirpe valerosa que construyó un Ourense mejor. A presidencia da Confederación Empresarial de Ourense reivindica seguir apostando e defendendo outras liñas de actuación como ámbito rural, a aposta en valor do Made in Ourense, infraestructuras do século XXI, implantación da industria, o comercio local, a digitalización das empresas, un turismo de calidade e, en definitiva, todas as accións que conduzan a un Ourense con futuro onde se cumplan os soños e proxectos de todos e todas os que viven nesta cidade. Es tiempo ahora de recuperar ese espíritu de trabajo e impulso de las generaciones precedentes. La crisis sanitaria y económica que atravesamos ha zarandeado nuestros esquemas, proyectos e ilusiones, tanto personales como colectivos. Si bien la CEO ha permanecido al pie del cañón, reforzando su actividad, recursos y atención en el insólito contexto que trazó el estado de alarma, ahora llega el momento de actuar unidos ante el escenario que viene a continuación. Estamos emplazados a dar lo mejor de nosotros y nosotras para seguir conquistando esos sueños y proyectos que tenemos para Ourense y sus gentes. La devoción que sentimos por esta provincia es motivo suficiente para que todos y todas nos pongamos a trabajar por ella, con unidad, determinación y esperanza.